Buenos días. Hoy vamos a hablar de Dios y la naturaleza, la presencia de Dios en nuestra vida, en el mundo natural, en el mundo en general. El hombre desde la primera época de la historia conocida, se encontró con una especie de dualidad. Por un lado, la naturaleza, las cosas, las fuerzas naturales, no están en contra de la moralidad, en contra del bien, pero no hacen el bien. Es decir, es una cosa un poco mecánica. Animales nacen, mueren, hombres nacen, mueren, llueve, no llueve, truenos, terremotos, buen día, mal día, sin una especie de regla, una especie de ética. No está en contra de la ética, pero tampoco es muy ética. Porque el mundo, en la naturaleza, no es una cosa ética. Eso es por un lado. Por otro lado, él sintió en sí mismo de que él sí sabe distinguir entre el bien y el mal. Él sí, como ser humano, siente que hay ética y que hay que ser ético o hay que vivir una vida ética, por lo menos en el vínculo familiar, después en la tribu. No había pueblos en esa época, pero se sintió como que hay una especie de dualidad. Por un lado la ética, por el otro lado el mundo, todo lo que se ve, no es ético, es algo un poco mecánico, un poco natural. La naturaleza no es ética. Entonces, hay 4 tipos de posiciones para entender esto, para decir, tratar de solucionar este problema. La primera posición es la posición de los idólatras. La idolatría, ¿qué es lo que dice? El mundo está lleno de cosas. Está lleno de cosas, lleno de dioses, lleno de fuerzas. Y hicieron así. Las fuerzas, los dioses tampoco son muy morales. Es decir, hay dioses que roban de otros dioses, dioses que matan a otros dioses, dioses perseguidos por otros dioses. Es decir, la naturaleza no es ética, pero tampoco los dioses son muy éticos. Es decir, son éticos, pero una ética que no lo puedo entender. Es decir, viene a decir todo, al yo dividir el mundo en distintas personalidades, distintas dioses, distintas fuerzas, hago de que todo pasa a ser una cosa o no ética o al revés. Cada cosa que es no ética, por ejemplo, el trueno que me despierta en la mitad de la noche y yo tengo miedo y mis hijos lloran y yo también tengo miedo porque no tengo un rayo que me parte en dos, electricidad, la lluvia, el mar. Entonces digo así, la naturaleza no es ética, pero la naturaleza tiene un Dios ético, el Dios del mar, el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios de la tierra. Es decir, o hacen que todo no es ético, o hacen de que cada cosa no ética tiene una cosa ética sobre arriba. Así es la idolatría, la base de la idolatría. Esa es la respuesta de los idólatras a esa circunstancia para explicar la dualidad del mundo. La segunda explicación es de los filósofos. La filosofía griega, en sus distintas subramas y sus subescuelas, ¿qué es lo que dicen? Dicen de que la naturaleza no es que es ética o no es ética. El mundo no existe, es decir, el mundo es una especie de ideas. La idea es ética. Todo lo que tú ves en este mundo, esta mesa, esto para escribir, la computadora, lo que sea, montañas, lagos, vacas, demás. Todo lo que tú ves es una especie de materialización de una idea. La idea. Es decir, la idea es lo esencial. Que después pasa una cosa material que por ahí hace daño, no hace daño, no es importante. Lo importante es la idea. Muy interesante los griegos. El problema es que tuvieron que enfrentar a los persas, que no pensaban así. Por eso los persas le ganaron
a los griegos en cierto tiempo. Como sea, la filosofía ateniense, no griega, ateniense especialmente, en sus subdiferencias, ellos decían, bueno, el mundo no es ético, pero no importa, porque lo esencial es la idea ética, no la práctica ética. Si la dualidad, la respuesta de la dualidad es separar. Hay un mundo ideal y un mundo material. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo esencial es la espiritualidad. Y la espiritualidad sí es ética, pero el mundo material, la verdad, como que no existe. Después, la tercera idea es de un filósofo judío saliente de una familia que salió de España, después se fue a vivir a Ámsterdam, a Holanda, Spinoza. Baruch Spinoza o Spinoza, como sea. Este Baruch Spinoza primero fue echado de la comunidad judía, porque él decía una cosa muy, muy interesante. Él decía de que la presencia divina es equivalente a las exteriorizaciones de ella. Es decir, la naturaleza es naturaleza. Dios es exactamente como la naturaleza. Es decir, ¿qué significa? Dios no es algo, una presencia, que tiene también es decir, hizo un mundo. No. El mundo es la presencia divina. No hay algo más que la presencia divina. En el judaísmo, el nombre de Dios tiene varios nombres. Tiene 7 nombres que son muy importantes y demás adjetivos. El nombre que simboliza la presencia divina en este mundo es el nombre en hebreo que se dice Elohim. Ahora, ese nombre, que es la presencia de Dios en este mundo, es la naturaleza. Hay quien dice de que la suma de las letras, porque cada letra en hebreo tiene un número, la suma de las letras del nombre divino Elohim es justamente como la suma de las palabras la naturaleza en hebreo, Hateva. Es exactamente lo mismo. 86. Como sea, Spinoza, ¿qué es lo que decía? Que, como dijimos, hay dos nombres esenciales de Dios. Primero, Elohim, que es la revelación de Dios en la naturaleza y la naturaleza. Segundo, el nombre, lo que se llama sagrado, más sagrado de Dios, que son el nombre de 4 letras. Nosotros lo decimos Adonai. No es ese nombre, pero nosotros es lo que podemos decir fuera del Santo Templo. Como sea, Spinoza decía así: Adonai, Elohim o Adonai, es decir, la naturaleza es la esencia divina. Pero Dios es más grande que la naturaleza. No sé. Es decir, Dios, lo que puedo ver, lo que puedo palpar es la naturaleza. Y esto es lo que veo, y esto es lo que tomo, y eso es lo que yo entiendo. Él no negó que hay más que Dios, pero dice que no me importa. Esto es Dios. Esta es la tercera idea. Ahora, como buen judíos, siempre el judío discute con un judío. Spinoza lo que dijo, que es una aberración más o menos, es decir, la base es cierta, Dios está presentado en la naturaleza, seguro. Dios está en la naturaleza, seguro. El hasidismo lo explica en muchísimos lugares, y también la Kabbalah. Pero que decir que Dios es únicamente la naturaleza es una aberración total. Los profetas del pueblo de Israel, ellos decían justo al revés que Spinoza. Adonai huwa Elohim. ¿Qué significa? La presencia divina es la presencia natural. Quiere decir de que Dios es el que está sobre la presencia natural. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre Spinoza y los profetas judíos? De que Spinoza limitó
a Dios en la naturaleza. Sin embargo, nuestros profetas decían, no, Dios es ilimitado, y hasta tan ilimitado es que la naturaleza, aunque es, teóricamente Dios la hizo limitada, es decir, Dios no hizo que una mosca pueda volar a 1000 kilómetros por hora, no, porque es limitada la mosca. Con todo y eso, aunque la naturaleza, las células, todo lo que se ve, vegetales, minerales, animales, hombres, lo que sea, todo tiene un límite, con todo y eso, Dios está sobre el límite. Quiere decir de que si Dios se le da la gana de que el mar se parta en dos, porque tiene un problema, es decir, un pequeñísimo problema, los egipcios están corriendo al pueblo de Israel, están en la costa y no tienen cómo escaparse, y bueno, hay que hacer algún milagro, y lo hago un milagro, ningún problema. Es decir, Dios no limita la naturaleza, Dios se limitó en la naturaleza, pero cuando le da la gana, los límites no son parte del programa divino. Es decir, el mundo está limitado para poder darnos posibilidad de libre elección, para que podamos elegir. Si el mundo estaba totalmente ilimitado, la naturaleza es ilimitada, no podemos vivir en este mundo. Dios nos puso en un mundo limitado, pero debemos saber, dicen los profetas, de que Adonai hu Elohim, Dios es la naturaleza, es decir, Dios es el que manda la naturaleza, Dios es el que hace la naturaleza, Dios es el que limita y el que desilimita. Deslimita la naturaleza. ¿Cuándo? Cuando le da la gana. Dios no está limitado por la naturaleza, no tiene las manos atadas. Dios hace lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Es decir, el mundo, hay una dualidad entre la naturaleza y Dios, pero Spinoza dijo no, son exactamente iguales. No, los profetas dijeron no, la dualidad entre Dios y la naturaleza es una dualidad, pero tiene a Dios, es decir, la presencia divina como ilimitada está sobre la naturaleza, es decir, no es totalmente una balanza, no. Dios es sobre la naturaleza, Dios domina la naturaleza y hace todo. ¿Cómo lo vemos eso? Cuando el pueblo de Israel, en cierto tiempo del primer templo, había muchísimos, la mayoría eran idólatras, es decir, no podían llegar a captar en su alma la presencia divina en la naturaleza y hubieron errores de idolatría. El profeta Eliyahu los llevó a todos a un monte que se llama el monte de Carmel y dijo, bueno, inviten a todos los sacerdotes de la idolatría, una idolatría que es más del norte, más no judía, fenicia, se llamaba Baal, y mucha gente trabajaba a esa idolatría. Dijo, traigan a todos los sacerdotes de esta idolatría, Baal. Y todo el pueblo de Israel se sienta a ver. Digo, bueno, ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a dar un sacrificio, ustedes van a dar un sacrificio, sin fuego, traten de que bajo el fuego y quemen su sacrificio. A ver. Vinieron los profetas del Baal, mataron al cordero, lo que dieron como sacrificio, lo pusieron en un altar y empezaron a plegar y a gritar y a pedir y demás. Fuego no había. Entonces le dice Eliyahu, por ahí gritan un poco más fuerte, por ahí su Dios está durmiendo. Los tan estúpidos empezaron a gritar como locos, empezaron a pegar como ellos se pegaban y demás, hasta que sacaban sangre de tanto que se pegaban, se autopegaban a sí mismos. Y el Baal siguió durmiendo, porque no existe. Entonces dijo Eliyahu, cuando llegó la tarde, y hacen como 6-7 horas que están ahí a los gritos, les dijo, bueno, ahora se pueden calmar, pueden darme mi oportunidad. Él hizo un sacrificio de él. Hizo primero un altar con 12 piedras. Esas 12 piedras simbolizaban las 12 piedras, simbolizaban las 12 tribus de Israel. Hizo un altar, puso su sacrificio, después hizo una especie de canaleta alrededor del altar, pidió que llenen de agua toda la canaleta, para que entiendan de que no es un truco. Pusieron agua, mojen todo lleno de agua, muchísima agua, traigan más, llenó toda la canaleta de agua. Y después le dijo a Dios, primero le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo ustedes están salteando entre los dos
entre las dos dioses. O si la idolatría es el Dios de ustedes, hagan idolatría. Pero si Dios es el Dios de ustedes, trabajen a Dios. Uno no puede trabajar también a Dios y también la idolatría, no existe. Entonces, rezó y le pidió a Dios que le demuestre a todo el mundo de que Él es el que domina el mundo y Él es el creador y Él es el dueño del mundo. Dios bajó una especie de columna de fuego y quemó su sacrificio del profeta Elías en español, y al quemarlo todo el pueblo de Israel gritó Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. ¿Qué gritaron? Gritaron lo que siempre dijeron los profetas, de que la naturaleza, es decir, sin fuego, ¿cómo va a quedar fuego? Es un milagro. Está todo mojado, ¿cómo se va a quemar? Es un milagro. En la naturaleza no puede ser. Y sí, nunca dijimos de que la naturaleza nos permite todo. La naturaleza es limitada. Pero ¿quién es el que domina la naturaleza? ¿Quién es el que manda la naturaleza? Dios. Adonai hu Elohim. Tenemos que entender de que vivimos en un mundo limitado y tenemos que comportarnos como limitados. Es decir, uno no puede hacer una estupidez y decirle, bueno, Dios me va a salvar. No existe. Uno no puede, el médico le dijo, no coma colesterol porque le puede pasar algo, se puede infartar y se siente mal y tiene problemas en la sangre y tiene problemas acá y problemas allá, y dice, a mí no me importa, yo amo a Dios y bueno, entonces puedo comer cualquier porquería y puedo vivir de manera no sana y demás y Dios me va a salvar. No. ¿Por qué no? Dios no puede salvarlo, seguro que puede salvarlo. Dios no debe nada a la naturaleza. Pero el pequeñísimo problema de que Dios por lo general no le da ganas de ayudar a gente estúpida. Es decir, discúlpeme, pero gente que no sé qué. Nuestro cuerpo es un regalo de Dios. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no merecemos la ayuda divina. ¿Por qué tenemos que tener la ayuda divina? ¿Qué hicimos bien para recibir la ayuda divina? ¿No? Entonces, dicen nuestros sabios de que cuando uno hace una cosa, como le mostré, una cosa que no es natural y pide un milagro de Dios, una de las dos: o que es un profeta que Dios le dijo, tírese del 5º piso y yo lo voy a salvar, porque justo va a venir un camión con colchones y se va a caer encima del colchón. Puede ser. Por lo general, esos profetas que se tiran del 5º piso porque Dios los va a salvar, por lo general no son tan profetas, son un poco locos. Entonces, o son un profeta, o que Dios por ahí sí le trae el camión, y sí hay un colchón y sí se salva. Sí. El problema está de que en ese momento, a cuesta de quién se salvó, a cuesta de sus méritos, es decir, todos los méritos que tuvo en su vida por trabajar a Dios y ser una persona honesta y así cumplir con los preceptos divinos y demás, tiene un buen dineral de preceptos positivos ahí en el cielo, y Dios hace la cuenta, no hay ningún problema. Usted, en vez de recibir ese premio en el mundo venidero, después de la muerte, lo recibe este premio acá, porque tuve que traer a un camión con colchones para salvar a usted. Entonces, bueno, usted lo va a tener que pagar, es una especie de préstamo. Entonces, ¿quién es el estúpido que en vez de guardar su capital para el mundo de verdad, que es el mundo venidero, el mundo del alma, se pierde todo? ¿Por qué? Por hacer una estupidez y tirarse del 5º piso, y Dios no tuvo que hacer todo, cambiar todo el mundo para traer justo que el camión con los colchones llegue justo cuando este estúpido se va a tirar. Entonces, el que vive de una manera estúpida, o vive de una manera que piensa de que Dios le tiene que hacer un milagro, Dios está trabajando con él, es decir, Dios le debe a él, porque él es una persona muy importante, él es una persona que hizo el bien, una persona que hace el bien, una persona totalmente apegada a Dios. Por lo general, estos tipos de estúpidos, Dios no los ayuda, y si los ayuda, como dijimos, le va descontando del mundo venidero. Pero quiero volver al primer tema y con eso cerrar nuestra clase de hoy. Nuestra vida tiene una dualidad. Está la naturaleza y está nuestra alma. Nosotros tenemos que saber de que el alma es mucho más importante que la naturaleza. Nuestro alma, hay que cuidar al cuerpo, seguro. Hay que hacer bien al cuerpo, seguro. Pero hay que hacer bien al cuerpo
para cuidar el lugar donde el alma está, que es lo esencial. Uno no puede decir, para cuidar mi cuerpo voy a arruinar mi alma. Es una mala inversión, discúlpeme. Tengo que cuidar mi cuerpo y tener mi cuerpo sano para poder servir a Dios. ¿Con qué? Con mi alma y mi cuerpo. Es decir, hay posibilidad de que una persona pueda llegar a trabajar a Dios, a hacer el bien, a hacer cosas buenas, pero para eso hace falta que tenga un cuerpo sano. Es decir, el cuerpo no es la finalidad. El cuerpo es la base de... seguro, me tomé unas vacaciones y lo único que hice es estar sentado en la playa y tomando sol. ¿Dónde está el alma? No hay ningún problema. Él necesita eso, unos días de descanso, unos días de tomar un poco de sol, vitamina D y demás, estas cosas que uno necesita para su cuerpo, no hay ningún problema. El asunto es no vivir de manera en la cual lo único que me interesa es mi cuerpo. Lo que me interesa es el alma, y el alma es lo esencial, que para eso venimos al mundo. Vinimos a este mundo para estar acá y demostrarles a todos de que la naturaleza no es el límite. Si la naturaleza es el límite, el pueblo de Israel no tenía que existir hasta el día de hoy. Es el único pueblo que, después de 3 exilios y holocaustos y destrucciones y estupideces, soportó 4.000 años de vida. Es decir, según la naturaleza, el pueblo de Israel tenía que ser como todos los pueblos de hace 3.000 años que desaparecieron, no existen más. Y no tenían que haber vuelto a la tierra de Israel, seguro. Ni sabían el camino. Si nosotros volvimos acá es porque hay milagros. Hay que creer en milagros. Pero no hay que rezar a milagros. Se trata de no rezar a milagros. Hay que vivir de una manera en la cual no hay milagros. Y si Dios nos hace un milagro, hay que agradecerlo, seguro. Seguro, pero no contar en los milagros. Con todo eso, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, dice de que una persona que vive en el Estado de Israel y no cree en milagros, no es realista. Porque milagros en la tierra de Israel, en esta redención, aunque él no era una persona religiosa, David Ben-Gurión, con todo eso él decía, el que no cree en milagros acá, no es realista. Espero que nosotros sepamos cómo recibir bien los milagros de Dios, pero cómo hacer formar nuestra vida particular, matrimonial, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra ciudadanía, con nuestra ciudad, con nuestro pueblo, de manera íntegra, de manera natural, pero buena, cumpliendo los preceptos de Dios. Y si Dios va a querer, nos va a hacer también muchos milagros. El primer milagro es traer el Mesías para redimir a todo su mundo.